Acerca de una situación que está pasando ya a nivel mundial. Todos ustedes saben lo que ha sucedido con un potente huracán, el huracán Erin, que tuvo en jaque literalmente a la isla de Puerto Rico. Ustedes saben que yo les advertí que había que orar mucho por Puerto Rico porque había peligro de una destrucción en ese lugar. Sucedió algo muy extraño, algo que yo advertí y que se cumplió al pie de la letra. Pero para que usted vea que Dios es grande, bueno y misericordioso y toda la gloria para Dios Todopoderoso, puso su mano y Dios miró con misericordia a la isla del encanto. Sin embargo, sucedió algo muy extraño. Ahora resulta ser que ese huracán va a desviarse, va a cambiar de rumbo. Es un monstruo lo que se ha formado literalmente y va camino hacia Europa. Va a llegar a Europa muy potente. Va a suceder algo nunca antes visto en la historia de la meteorología. Y todo esto está sucediendo en el marco de un acoplamiento a nivel planetario. A medida que Erin se acercaba a Puerto Rico, los modelos de pronóstico, las trayectorias, estimaban que iba a desviarse y cambiar curso hacia el Atlántico, hacia el norte. Pero pasó algo que todos ustedes que me están viendo saben. Sucedía que el huracán en momentos, de forma súbita, cambiaba la trayectoria y iba el curso hacia el sur. O sea, hacía lo contrario a lo que los modelos de pronóstico y las supercomputadoras y todos los departamentos meteorológicos del mundo habían predicho. ¿Usted sabe por qué yo siempre supe que eso iba a pasar? Muchas gracias a Barbie. Gracias, Barbie, por tu lindo gesto. ¿Usted sabe por qué yo sabía que ese huracán a último minuto iba a actuar de una forma anómala, se iba a desviar? Porque yo tuve en cuenta los efectos del acoplamiento planetario. Y sabe, una de las cosas que ocurren cuando se acopla la atmósfera, los océanos y la corteza, que cambian los vientos planetarios. Gracias a Andy por su apoyo. Gracias, Andy. Está pasando algo en el mundo que todos ustedes que me ven conocen, un acoplamiento a nivel mundial. Ese acoplamiento tiene varias etapas, tiene varias fases, pero esta situación a mí en lo personal me preocupa porque ya estoy observando que a partir del día 15 de agosto del 2025, hace 2 días atrás, hubo un cambio, pasó algo en la maquinaria atmosférica que no fue normal. Los vientos planetarios son aquellos vientos potentes que recorren todo el planeta y que están permanentes. Por ejemplo, los vientos alisios o vientos del este son un tipo de viento planetario. La corriente en chorro polar es otro tipo de viento planetario. Cada uno de estos vientos, por ejemplo, los vientos del oeste, cada uno de estos vientos modifica, controla, modula un aspecto determinante y una zona geográfica concreta sobre la superficie de la Tierra. Concretamente, en el caso que nos preocupa, América, el Caribe, América del Sur, Europa, hay un tipo de viento planetario que nos ha jugado una mala pasada. Los vientos alisios, los vientos del este, los vientos que proceden de oriente y van hacia occidente. Gracias a Mate, muchas gracias Mate por tu lindo apoyo.
Le voy a ir mostrando con detalle para que usted vea lo que está pasando y cuál es la consecuencia de este cambio en los vientos planetarios. El Centro de Huracanes aquí en los Estados Unidos, en su boletín con fecha 17 de agosto a las 5 de la tarde, mostraba discusión sobre el pronóstico de Erin. Usted sabe que los meteorólogos del NHC, Centro Nacional de Huracanes, son aquellos que por regla de la Organización Meteorológica Mundial tienen bajo su supervisión todo lo que es la actividad en los trópicos, en el Atlántico y en determinadas zonas del Pacífico. Ellos son los que están por ley encargados de hacer toda esta supervisión, todo el pronóstico. Resulta ser que a raíz de lo que pasó con Erin, que se desvió, ustedes lo vieron, aquello era como que quería ir hacia Puerto Rico, porque lo más diabólico de todo esto es que no estaba en el destino de Puerto Rico, nunca estuvo en el destino, en la línea temporal, nunca estuvo que ese huracán afectara a Puerto Rico, pero estaban pasando cosas que yo lo observé y le dije, hay que orar mucho por Puerto Rico, porque se viene una amenaza, viene otra cosa. Usted se acuerda, porque yo vi que había una interferencia, que venía algo exactamente a partir del día 16 y 17 de agosto, en la madrugada, en la noche. Por eso le dije, hay que orar mucho por Puerto Rico. Cadena de oración urgentemente, inmediatamente. ¿Se lo dije o no se lo dije? Pues bien, pero a pesar de todo, los modelos de pronóstico decían que se iba a ir hacia el norte, que no representaba ningún peligro, que aquel monstruo se veía en las imágenes del satélite hacia abajo. O sea, de hecho, hay un meme en internet que dice ingobernable. Erin es ingobernable porque va en contra de los estándares de la meteorología, va en contra de los cálculos. Las supercomputadoras, los modelos más potentes no pudieron anticipar ese giro. En 2 ocasiones lo hizo. Pero aquí hay cosas que se tornan muy extrañas. Sí. En este boletín, los meteorólogos del centro de Miami, el Centro Nacional de Huracanes, que está ubicado en la ciudad de Miami, ellos hablaban de algo que cuando yo lo vi, este es el código QR por si desea verificar la información. Recuerde que mientras Erin se acercaba a Puerto Rico, mientras pasaba eso, hubo un parámetro en la frecuencia fundamental de la resonancia Schumann que se alteró. Usted lo sabe. Aquí están. Mírenlo ahí. Pasó una cosa a nivel electromagnético en la Tierra exactamente ese día. Pero bueno, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes discutían entre ellos, se ponen de acuerdo para hacer el análisis y posterior pronóstico. Y hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. Se espera que Erin gire gradualmente hacia el norte en un par de días, mientras se mueve a través de una debilidad en la cresta subtropical, o sea, entre 2 células de alta presión subtropical. O sea, ellos saben, lo saben desde hace rato, que iba a romperse el anticiclón que actuaba como una barrera y le iba a dar un paso a Erin para que se fuera y no representara una amenaza. El problema fue que sucedió algo anómalo. Era como si el huracán no cambiara de dirección. Era como si algo estuviera soplando en los niveles altos, algo estaba bombeando mucho aire y estaba obligando al huracán a no desviarse. Por eso en las imágenes del satélite se ve que a pesar de que el cono de trayectorias muestra el giro hacia el norte, pero entonces pasaba algo que obligaba al sistema a ir hacia la isla de Puerto Rico.
Era como si una corriente estuviera de forma intermitente, alternante, comprimiendo, obligando al potente huracán, que por cierto fue categoría 5 y rompió récords tal y como yo le advertí, con 3 días de antelación. Porque todo eso se lo dije con lujo de detalle. ¿Usted sabe qué es lo único que puede hacer eso? La única cosa sobre la faz del planeta que puede obligar a un huracán categoría 5 a modificar su curso y hacerlo actuar de una forma tan anómala, tan rara, es un viento planetario. Concretamente pasó una cosa con los vientos alisios, que son los vientos que vienen del este. Para quien no lo sepa, esto hay que analizarlo con el rigor que lleva, porque todos ustedes han oído hablar de los vientos alisios, ¿verdad? Y todos ustedes saben que ahorita mismo se está formando otro sistema tropical. Detrás de Erin viene otro. Por eso es que le digo que hay que orar sin parar. Hay que orar hasta no terminar. Orar, orar. Estamos en guerra. Porque vienen otras cosas. Van a aparecer huracanes uno tras otro. No va a dar tiempo ni siquiera a recuperarse, a prepararse, porque es uno detrás del otro. Las computadoras, los modelos de inteligencia artificial no van a poder calcular con precisión, con exactitud, las trayectorias de los huracanes que vienen en el futuro, porque van a ser muy erráticos, van a actuar de una forma tan compleja que excede la capacidad de cálculo de cualquier máquina, de cualquier supercomputadora sobre la faz de la Tierra. Ellos no tienen las herramientas de cómputo para anticiparse a ese futuro. Por eso se lo estoy advirtiendo. Pero aquí hay cosas que ustedes tienen que entender. ¿Qué es lo que está cambiando a los vientos alisios, a los vientos del este? A tal punto que pasó eso, que hacía que ese huracán, en vez de seguir hacia el norte, por momentos bajaba. Míralo ahí, ahí está. ¿Lo ve en pantalla? Supuestamente el huracán tenía que ir hacia acá. ¿Y qué hacía? Ahí está, míralo ahí. Y fíjense cómo los modelos de pronóstico automáticamente intentaban corregir la trayectoria. Intentaban seguirle el ritmo, pero no podían, no tienen potencia de cálculo on fly, en tiempo real. Mientras eso ocurría y Erin se intensificaba, la ciclogénesis a más no poder, mientras esa bomba ciclónica se desarrollaba y en tan solo 6 horas se convertía en uno de los 5 huracanes más potentes en el Atlántico registrados, pasaba algo con la resonancia Schumann en la Tierra, tal y como se lo revelé ayer. Esta situación nos ha dejado muy consternados, muy preocupados, porque todos sabemos que aquí hay cosas extrañas. Todos sabemos que esas imágenes del avión cazahuracanes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que pertenece al departamento de huracanes aquí en los Estados Unidos, es un aviso de lo que viene a continuación. Mire eso, el ojo de aquel ciclón. Un ojo atípico, pero aquí pasó algo que yo necesito que ustedes entiendan, porque ese monstruo va ahora a triplicar su tamaño, sí, como lo oyes. A medida que Erin se desplace hacia el norte y cambie el curso hacia el noroeste, luego al norte, para entonces girar y desplazarse hacia el noreste, hacia el noreste, usted sabe lo que viene detrás. Europa es la siguiente en la lista, porque ese monstruo va a cambiar su trayectoria con destino final hacia el continente europeo y va a llegar como una potente borrasca, una borrasca profunda, atípica, anormal para un mes de agosto.
Volviendo al análisis con respecto a los vientos alisios. Los vientos alisios son vientos planetarios que se producen por determinadas situaciones en la atmósfera. Pero ¿qué fue lo que sucedió a nivel de la atmósfera que hizo que Erin actuara de una forma tan extraña? Mire, si analizamos el boletín del departamento aquí en los Estados Unidos, el Centro de Huracanes, se mueve a través de una debilidad importante. O sea, una debilidad se ha debilitado. ¿Qué cosa? La cresta subtropical. La cresta, el ridge. Una cresta no es otra cosa que una prolongación de altas presiones y que en el mapa del tiempo a nivel meteorológico se observa como una lengüeta en forma de una isobara que se prolonga como una lengüeta, como una elongación del sistema de altas presiones, que en inglés se denota H, porque en inglés alto significa high, alta presión, y bajo, low, por eso alta presión H, baja presión L. Cuando vemos esto, tenemos que entender lo que está pasando. Si seguimos analizando lo que el Centro de Huracanes dice, a través de una debilidad entre dos células de alta presión subtropical. Importante, son dos sistemas de alta presión, células de alta presión ubicadas en la región subtropical. Una de ellas tuvo una debilidad ¿en qué? En la cresta. Cuando vemos esto, tenemos que darnos cuenta qué es lo que está produciendo la debilidad en la cresta del sistema de altas presiones. Porque usted tiene que entender por qué los vientos alisios, que son un tipo de viento planetario, están modificando la alta presión, concretamente en esa zona subtropical. Por un parámetro importante, porque las altas presiones, concretamente la alta de las Azores, la alta presión que se rompió, se debilitó y dio paso a otra alta presión en 2, modifica los vientos alisios. Los vientos alisios proceden de una zona de la atmósfera que su rama es una cédula de Hadley. Cuando llega a la región subtropical, interactúa con un sistema de alta presión y por definición las altas presiones que hacen bombean aire frío desde lo alto que desciende hacia la superficie. Y por ese motivo es que ocurren en esa zona del planeta los vientos alisios con esa intensidad. Pero hay un problema. Las altas presiones por sí solas no pueden crear vientos alisios. No los crean, pero lo modulan, lo organizan, lo modifican. Y aquí lo que sucedió fue una desincronización entre la forma en que los vientos alisios están interactuando con los sistemas de alta presión en los niveles altos de la atmósfera y en la superficie. Cuando vemos esto, tenemos que asumir que aquí sucedió un incremento repentino, temporal, en la intensidad de los vientos alisios, o sea, los vientos que vienen desde la zona este del planeta. Inicialmente, los vientos alisios fueron los responsables de que, antes de que ese potente huracán se formara, afectara tanto a las islas de Cabo Verde. ¿Se acuerda? Y después no lo dejaban escapar. Y eso es un indicador, familia, de algo que a mí en lo personal me tiene muy preocupado, porque lo que viene a continuación, y ya es lo que varios modelos están mostrando, es esto. Si analizamos ahorita mismo, hoy 17 de agosto, domingo, vemos que Erin se encuentra aquí. ¿Lo ve? En rojo.
Y tenemos al sistema de altas presiones que está creando esa cresta, la cresta subtropical que el centro de huracanes estaba diciendo. Observe que aquí en esta zona hay un corredor. Esa es la debilidad en la cresta por la cual Erin va a cambiar su trayectoria y va a girar. Cuando eso ocurra, va a suceder una anomalía con los vientos planetarios. Concretamente, estamos anticipando que a partir del 20 de agosto suceda esto. El huracán va a intensificarse ya en aguas del Atlántico. Advertencia para la costa este de los Estados Unidos. Se van a generar perturbaciones, cualquier cantidad de oleaje. Van a pasar cosas a partir del 20 de agosto. Va a aumentar de tamaño y se va a hacer tan grande que mira el tamaño que va a tener. Si analizamos el huracán ahorita mismo, tiene este tamaño. Y así es como se va a convertir el día 23 de agosto. Pero que hay cosas importantes que no podemos olvidar. ¿Hacia dónde iría ese monstruo que va a estar en aguas del océano? Mar abierto, alta mar. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Hacia Europa. Hacia Europa. A tal punto, una intensificación anómala, a tal punto, familia, que ya aquí está. Va a llegar a Europa a partir del 26 de agosto. Va a transformarse en un potente sistema tan grande, tan gigantesco, que su tamaño se va a triplicar y va a bombear una cantidad de energía, una cantidad de aire, que aquello no va a tener nombre. Pero hay un detalle. Hay un detalle. Para que esto ocurra, y va a ocurrir porque ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho, va a ocurrir. Tiene que suceder algo en la atmósfera. Algo que cuando ocurra, y va a ocurrir, es una certeza matemática, repercute negativamente a escala mundial. Va a llegar a Europa, va a llegar a América del Sur. Y le voy a decir algo, hay que orar mucho por Uruguay, por Argentina y por Chile. Hay que orar mucho por Perú. Cadena de oración urgentemente, porque vienen inundaciones, tormentas devastadoras para Uruguay, Argentina, Chile y el Perú. ¿O qué tú creías? Que lo que está pasando en el Caribe y lo que va a pasar en Europa va a ser nada más para ellos. Esto es mundial. Aquí todo el mundo va a agarrar su pedacito. Hay para todo el mundo. Y para los Estados Unidos y México lo que se viene es un beso. From Paris with love. Desde París con amor, como la película. Era una película donde te mandaban una carta que decía así, desde París con amor, y cuando tú la abrías te explotaba. Esta situación me preocupa porque para que esto suceda, primero, tienen que cambiar los vientos planetarios. Ya está pasando. Segundo, tiene que ocurrir una perturbación en la atmósfera que pueda derivar en todo este cambio en los huracanes, en las tormentas y en las borrascas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. ¿Transformación de qué? De la energía. Energía. Todo es en términos de energía. Y esto es tan diabólico que estos huracanes, cuando llegan a ese punto de maduración, las imágenes del satélite, cuando usted lo ve, adoptan la forma de una calavera, adoptan una forma siniestra. ¿Usted se acuerda de todo lo que está pasando últimamente? Porque este no es el primero. Últimamente, todos los huracanes que estamos viendo, cuando se vuelven tan potentes, los satélites meteorológicos, cuando capturan esa fotografía y usted lo ve,
parece como una cosa demoníaca, parece como una calavera, el signo de la muerte visto desde el espacio. Son señales. Son señales. ¿Señales de qué? De esto. Para que un huracán tropical que está en el trópico pueda convertirse en esto y pueda amenazar a Europa, ¿cómo pasa de esto a esto? Muy sencillo. Tiene que salir del mundo tropical, de las regiones tropicales, y extenderse a las regiones subtropicales y luego a las regiones templadas del planeta. Cuando llegue a esa zona entre los 35 y 45 grados de la latitud, va a suceder algo. Primero, la temperatura del mar va a cambiar. Ese huracán que estaba adaptado, que nació en el seno de aguas muy cálidas, va a estar ahora navegando en curso sobre una mar que está fría. Cuando eso ocurra, en la altura, corrientes de aire en chorro van a empezar a ventilar cualquier cantidad de aire, y el núcleo va a comenzar a enfriarse. A medida que las nubes comiencen a ascender, se manifiesta la cizalladura, que es el poder que tiene el viento de cortar, vientos cortantes. Pero pasa algo que es la consecuencia de que ese monstruo se transforme en otro monstruo que va a provocar lluvias devastadoras en Europa en los próximos días. Va a producirse inestabilidad baroclínica. Sale del mundo tropical y llega al mundo baroclínico. Mira qué cosa más linda, para que usted vea que la meteorología es linda. Sale de un lugar caliente para entrar a un lugar más frío. Y entonces el gradiente de temperatura, la distribución de la temperatura en una zona determinada cambia, porque en un punto es más frío y en otro más caliente. Y eso genera tanta inestabilidad que le proporciona a ese monstruo más energía, solo que desde otro tipo, desde otro punto de vista. Cuando eso ocurra, va a manifestarse algo en los niveles altos de la atmósfera, concretamente en la corriente en chorro que está cerca de los polos, que es lo que va a generar ese cambio en los vientos planetarios. Por eso le digo, en los próximos días tenemos que orar mucho, porque esta situación va a ocurrir aquí en el hemisferio norte, pero va a tener repercusiones en el hemisferio sur. Porque usted tiene que entender una cosa, en este planeta en el que vivimos, lo que pasa en un punto repercute en todas partes. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio en los vientos planetarios? ¿Qué puede pasar cuando la maquinaria atmosférica se traslada hacia el hemisferio norte y todos los vientos se refuerzan en el hemisferio sur? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder si los vientos planetarios, los alisios, los vientos del oeste, la corriente polar cambia? Sucede algo que yo nada más de pensarlo, nada más de decirlo, me pongo hasta nervioso. Sucede, familia. ¿Qué cosa? Es que esto es tan fuerte que yo tengo que tomar agua porque de verdad que esto a mí me pone muy preocupado. Sucede algo terrible. Los sistemas de presión se redistribuyen. Las altas presiones se rompen. Las bajas presiones se manifiestan y expanden con una potencia no vista anteriormente, con una fuerza inusitada. Esa es la explicación de por qué en los próximos días vamos a comenzar a ver tormentas, no solamente tormentas eléctricas, porque va a llover mucho en determinados puntos del planeta, llegan los huracanes, sino que además va a ser tanto viento, tanta ventolera,
en otros lugares del planeta, que entonces van a aparecer unas tormentas de polvo que yo le advertí que iban a transportar un compuesto que se va a levantar en el polvo, y hay que estar preparados y tener mascarilla porque esas tormentas de polvo sabemos lo que viene detrás y se va a contaminar muchos lugares por donde pasen esas tormentas. Esta situación me preocupa porque cuando cambian los vientos planetarios llegan manifestaciones a nivel climático que van a marcar un antes y un después. Primera consecuencia, huracanes muy potentes. Se desatan huracanes muy poderosos que se van a intensificar en cuestión de horas y van a pasar de categoría 1 a categoría 5 en tan solo pocas horas. Los meteorólogos van a tener menos de un día para advertirle a la población ese tipo de intensificación explosiva. Esos huracanes van a llegar incluso a zonas muy lejanas del mundo, como por ejemplo, van a llegar a Europa en forma de borrascas. Las borrascas no solamente van a ser en Europa, sino que además van a aparecer unas ondas polares en el sur, van a salir de la Antártida, van a interactuar con los vientos de la latitud 40 en los 40 grados de latitud sur, que son los 40 aulladores. En la región de los 40 grados de latitud sur hay unos vientos muy potentes, que son uno de los más potentes de la Tierra, que son los aulladores de los 40, se le llama así. Eso va a ocurrir porque en el polo sur, en la Antártida, hacia el sur del planeta, va a ocurrir una cosa con el vórtice polar. Se va a calentar la atmósfera a niveles altos y eso va a debilitar el vórtice polar antártico. Eso va a producir que mucho aire frío procedente de la Antártida se desparrame y todo ese aire va a chocar con el aire más cálido de las latitudes medias y eso va a generar un gradiente de temperatura muy, muy violento que va a propiciar la aparición de corrientes de viento muy poderosas que van a soplar y van a transferir toda esa perturbación hacia Argentina, Chile, Uruguay, llegando incluso a Perú. Eso ocurre por un anticiclón en el Pacífico que se desplaza. Eso ocurre porque además todo ese viento cuando choque con los Andes, con la cordillera, las montañas altas de los Andes, eso va a generar una interacción entre la superficie, los vientos que llegan y chocan con los Andes y genera también otras cosas que se van a ver en la Argentina días después. Viene mucha lluvia para la Argentina, viene mucha lluvia para el Uruguay, tienen que estar atentos. Ahora, aquí hay cosas que me preocupan porque cuando esto pase, ya vamos a estar en condiciones de ver el patrón de cómo va a suceder, porque usted tiene que entender cómo va a suceder. Le voy a revelar qué es lo que va a pasar para Perú, Chile, la Argentina y la zona oeste de Bolivia. Repito, en el oeste de Bolivia, el Perú, Chile y la Argentina, o sea, el altiplano andino y toda la parte desértica de Perú, la parte del noroeste de la Argentina, va a cambiar el anticiclón del Pacífico al sur. Se va a combinar con la aparición de hasta 8 vaguadas muy frías en niveles altos de la atmósfera. Van a generarse gradientes de presión extremadamente intensos y además una anomalía en la temperatura en el sur, en el hemisferio sur. A nivel meteorológico se va a ver como una cosa, como una perturbación, como un cambio de color. No sé si me hago entender. En los mapas meteorológicos va a aparecer como un círculo anómalo de temperatura diferente y presión diferente.
a la época del año en la que estamos. Y que, por cierto, en el hemisferio sur ahorita mismo es invierno. Pues bien, esos gradientes de temperatura y de presión tan diferentes, con tanta violencia, desencadenan vientos muy potentes sobre esa región del planeta. Consecuencia, aparecen borrascas invernales tardías de una característica muy extraña, así como se caracterizan porque tienen núcleos fríos en los niveles altos, parecido a una dana, pero en el hemisferio sur. Oiga, qué cosa más diabólica. Lo que pasó en España, España está en Europa, en el norte, bueno, en el hemisferio sur, Chile, Argentina, algo parecido, solo que con otro nombre. Le van a llamar ola polar, le van a llamar borrasca. Pero todos sabemos qué es lo que está pasando. Todo el que vea el cielo en el amanecer verá una niebla rara y en las noches unos rayos de color rojo que no auguran nada bueno. Es como si el cielo se encendiera y se apagara. De forma poética, lo voy a decir de forma muy metafórica, es como si algo estuviera encendiendo, apagando el firmamento, el cielo en la noche. No sé si me hago entender. Cuando vean eso, es la señal de el cambio en los vientos planetarios. Esta situación marca la llegada de borrascas intensas que interactuarán con las montañas, con la cordillera de los Andes, provocando una corriente descendente muy violenta que entre sus consecuencias va a generar tormentas de polvo y tormentas eléctricas. Ahora, eso es en el sur. En el norte viene algo incluso peor, porque todos sabemos que Babilonia la Grande va a ser sacudida. No sé si me hago entender. El que entendió, entendió, ¿verdad? Todo el mundo sabe a qué me refiero cuando digo que Babilonia la Grande va a ser sacudida. Aleluya. En el hemisferio norte ocurre algo terrible. Llegan los huracanes y además esos huracanes no solamente acechan, azotan, destruyen el Caribe, México, Estados Unidos, sino que ahora le agarraron el gusto a el viejo continente. Porque ahora tengo un expediente que voy a compartir contigo en exclusiva. Tengo ya la confirmación de que esos monstruos van hacia Europa. Claro, salen del mundo tropical para entrar en el mundo baroclínico de las latitudes bajas a las latitudes medias. ¿Qué puede salir mal? Ocurre un sistema extratropical, o sea, el huracán se pierde características tropicales, cambia, empieza a actuar como un sistema híbrido y entonces se vuelve un sistema extratropical. Agranda su tamaño, aquellos vientos empiezan a soplar, son unos vientos fríos, puede caer incluso hasta nieve. Oiga qué cosa, un huracán en altas latitudes que genera nieve. Claro, esa nieve cuando cae, que llega a la superficie, como hace tanto calor por la ola de calor, por los fuegos, por el verano, la nieve se derrite y cae como lluvia. Aunque en algunos casos puede suceder que de manera accidental, de forma, tú sabes, puede suceder que no le dé tiempo a derretirse y entonces cae como granizo y caen del tamaño de un talento, como dice la palabra, porque está cayendo hasta granizo. El expediente que voy a compartir contigo, estoy en condiciones ya de revelárselo. Yo cuando lo vi, no supe si ponerme nervioso, si reírme, si preocuparme, no supe qué hacer, porque lo que sí, yo me quedé consternado, me quedé anonadado, pero lo sabía.
porque es la consecuencia de ese acoplamiento. Ahora resulta ser que ya lo están diciendo, no, es una cosa tan pública y notoria que ya es un escándalo. Esto se ha convertido en algo que la gente está asustada y con motivos, hay temor y tenemos motivos para estar aterrados porque la situación es grave. Ahora están diciendo, míralo ahí, el poderoso huracán Erin se transformaría en la borrasca más profunda en un mes sobre el Atlántico Norte. Y además están diciendo que puede ir hacia Europa. Le voy a leer lo que dijo un meteorólogo, que además le compartí la fuente donde él lo está diciendo acerca de lo que viene en los próximos días. Cito palabras textuales. Los modelos están de acuerdo de que el sistema crecerá de tamaño durante los próximos días. De hecho, a mediados de la próxima semana en adelante, se pronostica que Erin sea de al menos el doble o el triple de tamaño. Esto generará condiciones extremas en el océano sobre el Atlántico. Tras la intensificación extraordinaria del huracán Erin, se prevé que el sistema recurve hacia las costas, frente a las costas norteamericanas, pero recurvando sin afectar tierra directamente. Para el 22 de agosto se puede degradar a un huracán categoría 1 o categoría 2. El sistema entraría bajo la influencia del chorro extratropical y así terminaría su fase tropical con una transición extratropical. Esto lo llevará a transformarse en una borrasca de latitudes medias el 24 de agosto del 2025. Pausa. Tenía que ser el 24 de agosto del 2025. Tenía que ser el 25 del 8 del 2025. Qué coincidencias tiene la vida, ¿verdad? Con incertidumbres, dice el meteorólogo, porque posteriormente podría acercarse a la zona de las Islas Británicas como una gran borrasca. Los restos de Erin, ya como borrasca, producirían una poderosa borrasca con presiones en su mínimo de hasta 950 hectopascales, situándose como presiones mínimas récord para el mes de agosto en la zona. En pocas palabras, traducción. ¿Qué fue lo que quiso decir el meteorólogo del sitio web Meteorred? Que aquí le comparto el código QR para que lo verifique. Significa que los vientos van a cambiar tanto. Ese huracán va a transformarse a un sistema de latitudes medias con tanta potencia que cuando llegue a Europa, la presión del aire en el núcleo, ya núcleo frío, de ese sistema extratropical va a ser de hasta 950 hectopascales. O sea, la presión del aire va a caer. Va a ocurrir un evento de presión. ¿Usted sabe lo que pasa cuando la presión del aire cae? Hay un efecto de succión. Y si la presión del aire cae, ¿qué viene a continuación? Se crea como una especie de vacío, un vacío relativo, no es que va a haber vacío, pero cuando usted lo compara con la alta presión, tienes baja presión aquí, ¿qué ocurre? Hay un hueco y ese diferencial de presión, ¿qué hace la atmósfera? La atmósfera intenta llenarlo, porque en la atmósfera tiene que haber equilibrio. Si tienes en un punto del planeta baja presión, tiene que venir una alta presión a compensar, porque el aire, las corrientes siguen un gradiente, siguen un curso
siguiendo el giro de las altas presiones, la cresta. Y entonces cuando eso ocurra, ¿qué viene para Europa? Altas presiones detrás. ¿Qué viene detrás? Calor, fuego. Usted va entendiendo, tormentas de polvo. Pero va a llegar de golpe, porque cuando tú tengas esa borrasca en Europa y baje la presión, las altas presiones que estén cercanas van a desplazarse rápido y se va a producir un gradiente de presión muy violento. El aire va a buscar llenar el vacío de forma rápida. Más anomalía, más cosas. Eso es congruente con el cambio en los vientos planetarios. Se vienen tormentas de polvo, familia. Se vienen más huracanes, se vienen tornados, viene caída de granizo. Esto va a ser tanto en los Estados Unidos como en México, como en América del Sur, pasando por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Va a agarrar todo el mundo. Hay para todo el mundo lo que va a ser en un orden específico. Por eso estoy advirtiendo, ya los vientos planetarios comenzaron a cambiar. Ya cambian los vientos alisios, los vientos del oeste también van a cambiar. La corriente en chorro de los polos también cambia, porque forma parte del acoplamiento, forma parte de la época del año en la que estamos ahorita mismo. Se está acercando la fecha del 22 de septiembre. Cuando llegue el 22 de septiembre del 2025, todos estos cambios van a manifestarse a su máxima expresión, porque va a ocurrir un evento a escala mundial ese día. Por eso desde ahora lo estoy diciendo, prepárense, prepárense, porque vienen más huracanes, vienen tormentas, viene caída de granizo, vienen tornados y además vienen las tormentas de polvo. Después viene sequía y entonces incendios forestales. Después de todos esos incendios que, por cierto, ya están ocurriendo en España, en Europa, Portugal, Grecia, Turquía, Italia, sigo, Francia. Todos esos incendios, después se produce una ceniza. Esa ceniza va hacia la atmósfera, bien arriba, y luego llueve. Cuando llueva, toda esa agua va a mezclarse con esa inmundicia, con el subproducto de esos fuegos, que sabemos que se está liberando una toxina, porque en el interior de esos incendios pasan cosas malas. Una toxina que afecta directamente al cerebro y que produce cáncer de pulmón y de cerebro 7 años después. Todo eso va a caer en forma de una lluvia negra. Por eso estoy advirtiendo desde ahora. Tengan mascarillas, guarden agua para que cuando ocurra eso estén preparados, atentos a las señales en el cielo, atentos a la aparición de los rayos rojos, los rayos colorados, porque se verán señales. Son las señales. ¿Lo ve? Aparenta como que algo está encendiendo y apagando el cielo. Y ya eso está pasando en todas partes. Después, tú sabes lo que viene. El que entendió, entendió. Debo despedirme ahora, no sin antes desearle muchas bendiciones. Te bendigo en el nombre de Cristo y deseo que tenga bonita noche, un buen descanso. Tenemos que seguir orando, orar mucho por los países que les mencioné, porque estamos en la mirilla. Somos los siguientes en la lista. Por eso, para que no nos agarren esas cosas, tenemos que estar preparados, orando sin parar. Que Dios te bendiga y como siempre les digo una vez más, gracias, muchas gracias por el privilegio de su tiempo. Es todo por hoy.